Las intermitencias de la muerte. José Saramago. Capítulo 3. De la primera reunión de la comisión interdisciplinaria se puede decir de todo menos que haya transcurrido bien. La culpa, si el pesado término tiene aquí cabida, la tuvo el dramático memorando que los hogares del feliz ocaso entregaron al gobierno. En especial, esa conminatoria frase que remataba: antes la muerte. Señor primer ministro, antes la muerte que tal suerte. Cuando los filósofos, divididos, como siempre, en pesimistas y optimistas, unos carrancudos, otros risueños, se disponían a recomenzar por milésima vez la agotadora disputa del vaso del que no se sabe si está medio lleno o medio vacío, disputa que, transferida para la cuestión que los había congregado, se acabaría reduciendo, con toda probabilidad, a un mero inventario de las ventajas o desventajas de estar muerto o de vivir para siempre. Los delegados de las religiones se presentaron formando un frente unido común con el que aspiraban a establecer el debate en el único terreno dialéctico que les interesaba, es decir, la aceptación explícita de que la muerte era absolutamente fundamental para la realización del reino de Dios y que, por tanto, cualquier discusión sobre un futuro sin muerte sería absurda, además de blasfema, porque implicaría presuponer inevitablemente un Dios ausente, por no decir desaparecido. No se trataba de una actitud nueva. El propio cardenal ya apuntó con el dedo el pusilis que supondría esta versión teológica de la cuadratura del círculo cuando, en su conversación telefónica con el primer ministro, admitió, bien es verdad que con las palabras mucho menos claras, que si se acabara la muerte no podría haber resurrección, y que sin resurrección no tendría sentido que hubiera iglesia. Así pues, siendo éste, pública y notoriamente, el único instrumento de labor que de Dios parece disponer en la tierra para labrar los caminos que deberían conducir a su reino, la conclusión obvia e irrebatible es que toda la historia santa termina inevitablemente en un callejón sin salida. Este ácido argumento salió de la boca del filósofo pesimista de más edad, que no contento añadió a continuación: las religiones, todas, por más vueltas que les demos, no tienen otra justificación para existir que no sea la muerte. La necesitan como pan para la boca. Los delegados de las religiones no se tomaron la molestia de protestar. Al contrario, uno de ellos, reputado integrante del sector católico, dijo: «Tiene razón, señor filósofo. Justo para eso existimos, para que las personas se pasen toda la vida con el miedo colgado al cuello y, cuando les llegue su hora, acojan la muerte como una liberación. El paraíso o infierno, o cosa ninguna, lo que pase después de la muerte nos importa mucho menos de lo que generalmente se cree. La religión, señor filósofo, es un asunto de la tierra, no tiene nada que ver con el cielo. No es eso lo que nos han habituado a oír. Algo tendríamos que decir para hacer atractiva la mercancía. Eso quiere decir que en realidad no creen en la vida eterna. Hacemos como que sí». Durante un minuto no habló nadie. El mayor de los pesimistas dejó que una vaga y suave sonrisa apareciera en su cara, con el aire de quien acaba de ver coronado de éxito un difícil experimento de laboratorio. Siendo así, intervino un filósofo del ala optimista: «¿Por qué les asusta tanto que la muerte haya acabado? No sabemos si ha acabado, sabemos solo que ha dejado de matar, que no es lo mismo». De acuerdo, pero, dado que la duda no está resuelta, mantengo la pregunta. Porque si los seres humanos no muriesen, todo estaría permitido. ¿Y eso sería malo?, preguntó el filósofo de más edad. Tanto como no permitir nada. Hubo un silencio.
A los 8 hombres sentados alrededor de la mesa les había sido encomendado que reflexionasen sobre las consecuencias de un futuro sin muerte y que construyesen a partir de los datos del presente una previsión plausible de las nuevas cuestiones con que la sociedad tendría que enfrentarse. Además, excusado será decirlo, del inevitable agravamiento de las cuestiones antiguas. Mejor sería no hacer nada, dijo uno de los filósofos optimistas. Los problemas del futuro, el futuro los resolverá. Lo malo es que el futuro es ya hoy, dijo uno de los pesimistas. Tenemos aquí entre nosotros los memorandos elaborados por los llamados hogares del feliz ocaso, por los hospitales, por las agencias funerarias, por las compañías de seguros, y salvo el caso de éstas, que siempre encuentran la manera de sacar provecho de cualquier situación, hay que reconocer que las perspectivas no se limitan a ser sombrías, son catastróficas, terribles, exceden en peligros a todo lo que la más delirante imaginación pueda concebir. Sin ánimo de ser irónico, que en las actuales circunstancias sería de pésimo gusto, observó un integrante no menos reputado del sector protestante, me parece que esta comisión ya nació muerta. Los hogares del feliz ocaso tienen razón. Antes la muerte que tal suerte, dijo el portavoz de los católicos. ¿Qué piensan hacer?, preguntó el pesimista de más edad. Aparte de proponer la extinción inmediata de la comisión, como parece que ustedes desean. Por nuestra parte, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, organizaremos una campaña nacional de oraciones para rogar a Dios que providencie el regreso de la muerte lo más rápidamente posible a fin de ahorrarle a la pobre humanidad los peores horrores. ¿Dios tiene autoridad sobre la muerte?, preguntó uno de los optimistas. Son las dos caras de la misma moneda. A un lado el rey, al otro la corona. Siendo así, tal vez la muerte se haya retirado por orden de Dios. En su tiempo conoceremos los motivos de esta aprobación. Mientras tanto, vamos a poner los rosarios a trabajar. Nosotros haremos lo mismo. Me refiero a las oraciones, claro, no a los rosarios, sonrió el protestante. Y también sacaremos procesiones a las calles de todo el país pidiendo la muerte. De la misma manera que lo hicimos ad petendam pluviam. Para pedir la lluvia, tradujo el católico. A tanto no llegaremos nosotros. Esas procesiones no forman parte de las manías que cultivamos, volvió a sonreír el protestante. ¿Y nosotros?, preguntó uno de los filósofos optimistas con un tono que parecía anunciar su próximo ingreso en las filas contrarias. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Cuando parece que todas las puertas se han cerrado. Para empezar, levantar la sesión, respondió el de más edad, y luego seguir filosofando, ya que nacimos para esto, y aunque sea sobre el vacío. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Entonces, ¿por qué? Porque la filosofía necesita tanto de la muerte como las religiones. Si filosofamos es porque sabemos que moriremos. Monsieur de Montaigne ya dijo que filosofar es aprender a morir. Incluso no siendo filósofos, al menos en el sentido más común del término, algunos habían conseguido aprender el camino. Paradójicamente, no tanto aprender a morir ellos mismos, porque todavía no les había llegado el tiempo, sino a engañar a la muerte de otros, ayudándola. El expediente utilizado, como no tardará en verse, fue una nueva manifestación de la inagotable capacidad inventiva de la especie humana. En una aldea cualquiera, a pocos kilómetros de la frontera, con uno de esos países limítrofes, vivía una familia de campesinos pobres que tenía, por mal de sus pecados, no un pariente, sino dos, en estado de vida suspendida o, como se prefería decir, de muerte parada. Uno de ellos era un abuelo de esos a la antigua usanza, un patriarca de carácter duro que la enfermedad había reducido a un mísero guiñapo.
aunque no le hizo perder por completo el sentido del habla. El otro era una criatura de pocos meses para la que no hubo tiempo de enseñar ni la palabra vida ni la palabra muerte, y ante quien la muerte real se negaba a mostrarse. No morían, no estaban vivos. El médico rural que los visitaba una vez por semana decía que ya nada podía hacer por ellos ni contra ellos. Ni siquiera inyectarles a uno y a otro una buena droga letal, de esas que no hace mucho tiempo hubieran sido la solución radical para cualquier problema. Como mucho, tal vez pudiera empujarlos un paso hacia donde se supone que la muerte se encuentra, pero sería en vano, inútil, porque en ese preciso instante, inalcanzable como antes, ella daría otro paso y mantendría la distancia. La familia fue a pedirle ayuda al cura, que oyó, levantó los ojos al cielo y no tuvo otra palabra para responder, sino que todos estamos en manos de Dios y que la misericordia divina es infinita. Pues sí, infinita será, pero no lo suficiente para ayudar a nuestro padre y abuelo a morir en paz ni para salvar a un pobre inocente que no le ha hecho nada malo al mundo. En esto estábamos ni para adelante ni para atrás, sin remedio y sin esperanza, cuando el viejo habló. Que se acerque a alguien, dijo. ¿Quiere agua?, preguntó una de las hijas. No quiero agua, quiero morir. Ya sabe que el médico dice que no es posible, padre. Recuerde que la muerte se ha terminado. El médico no entiende nada. Desde que el mundo es mundo, siempre ha habido una hora y un lugar para morir. Ahora no, ahora sí. Tranquilícese, padre, que le sube la fiebre. No tengo fiebre, y aunque la tuviera, daría lo mismo. Así que óyeme con atención. Le estoy oyendo. Acércate más, antes de que se me quiebre la voz. Diga. El viejo musitó algunas palabras al oído de la hija. Ella negaba con la cabeza, pero él insistía e insistía. Esto no va a resolver nada, padre, balbuceó ella estupefacta, pálida de miedo. Lo resolverá. Y si no se resuelve, no perdemos nada por intentarlo. Y si no se resuelve, es fácil, me traen de vuelta a casa. Y el niño viene también. Si me quedo allí, se quedará conmigo. La hija intentó pensar, se le leía en la cara la confusión, y finalmente preguntó, ¿y por qué no los traemos y los enterramos aquí? Imagínate lo que pasaría. 2 muertos en casa en una tierra donde nadie, por más que se haga, consigue morir. ¿Cómo lo explicarías tú? Además, tengo mis dudas de que la muerte, tal como están las cosas, nos dejara entrar. Es una locura, padre. Tal vez lo sea, pero no veo otro medio para salir de esta situación. Lo queremos vivo, no muerto, pero no en el estado en que me ves aquí. Un vivo que está muerto, un muerto que parece vivo. Si es así, cumpliremos su voluntad. Dame un beso. La hija le besó la frente y salió a llorar. Desde ahí, bañada en lágrimas, fue a anunciar al resto de la familia que el padre había determinado que lo llevasen esa misma noche al otro lado de la frontera, donde, según su idea, la muerte todavía en vigor en este país no tendría más remedio que aceptarlo. La noticia se recibió con un sentimiento complejo de orgullo y resignación. Orgullo porque no se ve todos los días a un anciano ofrecerse así, con su propio pie, a la muerte que le huye. Resignación porque perdido uno, perdido 100, ¿qué le vamos a hacer? Contra lo que tiene que suceder toda la fuerza sobra. Como está escrito que no se puede tener todo en la vida, el valeroso viejo dejará en su lugar nada más que una familia pobre y honesta que no se olvidará de honrar su memoria. La familia no era solo esta hija que salió a llorar y la criatura que no le había hecho ningún mal al mundo. Era también otra hija y el marido respectivo.
padres de 3 niños felizmente de buena salud, más una tía soltera a la que se le pasó hace mucho la edad de casarse. El otro yerno, el marido de la hija que salió a llorar, vive en un país distante, emigró para ganarse la vida y mañana sabrá que perdió a la vez al único hijo que tenía y al suegro a quien estimaba. Es así la vida. Va dando con una mano hasta que llega el día que quita todo con la otra. ¿Qué importan poco a este relato los parentescos de unos cuantos campesinos que lo más probable es que no vuelvan a aparecer? Lo sabemos mejor que nadie, pero nos ha parecido que no estaría bien, incluso desde un estricto punto de vista técnico-narrativo, despachar en 2 líneas rápidas precisamente a estas personas que van a ser protagonistas de uno de los más dramáticos lances ocurridos en esta, aunque cierta, inverídica historia sobre las intermitencias de la muerte. Ahí están, pues. Apenas nos faltó decir que la tía soltera todavía manifestó una duda. ¿Qué dirán los vecinos?, preguntó, cuando descubran que ya no están aquí aquellos que, sin morir, a la muerte estaban. En general la tía soltera no hablaba de una manera tan preciosista, tan rebuscada, y si lo ha hecho ahora era para no estallar en lágrimas, que así sucedería si hubiese pronunciado el nombre del niño que no le había hecho ningún mal al mundo y las palabras de mi hermano. Le respondió el padre de los otros 3 niños. Les decimos simplemente lo que pasó y esperamos las consecuencias. Al menos seremos acusados de hacer entierros clandestinos fuera del cementerio y sin conocimiento de las autoridades, y para colmo en otro país. Ojalá que no se comience ninguna guerra por esto, dijo la tía. Era casi medianoche cuando salieron camino de la frontera. Como si se sospechara que algo extraño estaba tramándose, la aldea había tardado más de lo habitual en recogerse entre las sábanas. Por fin, el silencio tomó a su cargo las calles y las luces de las casas se fueron apagando una a una. La mula fue enganchada al carromato. Después, con mucho esfuerzo, pese a lo poco que pesaba, el yerno y las 2 hijas bajaron al abuelo. Lo tranquilizaron cuando él, con voz apagada, preguntó si llevaban la pala y la azada. Sí las llevamos, quédese tranquilo. Y luego subió a la madre del niño, lo tomó en brazos, dijo: «Adiós, mi hijo, que no te volveré a ver». Y esto no era verdad, porque ella también iría en el carromato con la hermana y el cuñado, puesto que 3 no serían demasiado para la tarea. La tía soltera no quiso despedirse de los viajeros que no regresarían y se encerró en el cuarto con los sobrinos. Como los aros metálicos de las ruedas del carromato causarían estrépito en el irregular empedrado de la calle, con grave riesgo de que fueran apareciendo en las ventanas los habitantes curiosos de saber a dónde irían los vecinos a esa hora, dieron un rodeo por caminos de tierra hasta que llegaron finalmente a la carretera, fuera de la aldea. No estaban muy lejos de la frontera, pero lo malo era que la carretera no los llevaba hasta ella. En cierto punto tendrían que dejarla y continuar por atajos, por los que el carromato apenas cabría. Esto sin hablar de que el último tramo deberían hacerlo a pie, abriéndose paso entre matorrales, cargando con el abuelo Dios sabe cómo. Afortunadamente el yerno conoce bien estos parajes, porque aparte de habérselos pateado como cazador, también alguna que otra vez había ejercido de contrabandista aficionado. Tardaron casi 2 horas en llegar al punto donde tendrían que dejar el carromato, y ahí fue cuando se le ocurrió al yerno llevar al abuelo sobre la mula, confiado en la firmeza de los jarretes del animal. Desengancharon la bestia, la aliviaron de los arreos superfluos y, con mucho esfuerzo, trataron de izar al viejo. Las 2 mujeres lloraban. «¡Ay, mi querido padre! ¡Ay, mi querido padre!».
y con las lágrimas se les iba la poca fuerza que todavía les quedaba. El pobre hombre estaba medio inconsciente, como si ya hubiera atravesado el primer umbral de la muerte. «No lo conseguiremos», exclamó con desesperación el yerno, pero de súbito se le ocurrió que la solución sería que él montara primero y tirara después del abuelo, que quedaría en la cruz de la mula, delante. Lo llevó abrazado. «No hay otra manera. Vosotras ayudad desde ahí». La madre del niño fue hasta el carromato a arreglar la pequeña manta que lo cubría. «No vaya el pobrecito a enfriarse», y regresó junto a la hermana. «A la 1, a las 2, a las 3», dijeron, pero fue como si nada. Ahora el cuerpo pesaba tanto que parecía de plomo. Lo único que pudieron hacer fue dejarlo en el suelo. Entonces sucedió una cosa nunca vista, una especie de milagro, un prodigio, una maravilla. Como si por un instante la ley de la gravedad hubiera sido suspendida o pasara a actuar al contrario, de abajo hacia arriba, el abuelo se escapó suavemente de las manos de las hijas y, por sí mismo, levitando, subió hasta los brazos extendidos del yerno. El cielo, que desde el principio de la noche había estado cubierto de pesadas nubes que amenazaban lluvia, se abrió y dejó aparecer la luna. «Ya podemos seguir», dijo el yerno, hablándole a su mujer. «Tú llevas la mula». La madre del niño abrió un poco la manta para ver cómo estaba el hijo. Los párpados, cerrados, eran como dos pequeñas manchas pálidas, el rostro un dibujo confuso. Entonces dio un grito que recorrió todo el espacio alrededor e hizo que se estremecieran en sus cuevas los animales salvajes. «No, no seré yo quien lleve a mi hijo al otro lado. No lo traje a la vida para entregarlo a la muerte con mis propias manos. Llevaos a padre, yo me quedo aquí». La hermana se le acercó y le preguntó: «¿Prefieres asistir año tras año a su agonía? Tienes 3 hijos con salud, hablas sin saber. Tu hijo es como si fuera mío. Si es así, llévatelo tú. Yo no puedo. Y yo no debo. Sería matarlo. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo llevar hasta la muerte y matar. Por lo menos en este caso, tú eres la madre de este niño, no yo. ¿Serías capaz de llevar a uno de tus hijos o a todos? Pienso que sí, pero no lo puedo jurar. Entonces tengo razón. Si es eso lo que quieres, espéranos. Vamos a llevar a padre». La hermana se apartó, agarró la mula por la brida y preguntó: «¿Vamos?» El marido respondió: «Vamos, pero despacio. No quiero que se me caiga». La luna llena brillaba. En algún lugar adelante se encontraba la frontera, esa línea que solo en los mapas es visible. «¿Cómo sabremos cuándo hemos llegado?», preguntó la mujer. «Padre lo sabrá». Ella comprendió y no hizo más preguntas. Continuaron andando, 100 metros, 10 pasos, y de repente el hombre dijo: «Llegamos, se acabó». «Sí». Detrás una voz repitió: «Se acabó». La madre del niño amparaba por última vez al hijo muerto, en el regazo de su brazo izquierdo. La mano derecha sujetaba en el hombro la pala y la azada que los otros habían olvidado. «Andemos un poco más, hasta aquel fresno», dijo el cuñado. A lo lejos, en una ladera, se distinguían las luces de una aldea. Por el pisar de la mula se notaba que la tierra era blanda. Debería ser fácil de cavar. «En este sitio me parece bueno», dijo por fin el hombre. El árbol nos servirá de señal cuando vengamos a traerles unas flores». La madre del niño dejó caer la pala y la azada y suavemente puso al hijo en el suelo. Después, las 2 hermanas, con 1000 cautelas para que no resbalara, recibieron el cuerpo del padre y, sin esperar la ayuda del hombre que ya desmontaba la mula, lo colocaron al lado del nieto.
La madre del niño sollozaba. Repetía monótonamente, mi hijo, mi padre, y la hermana vino y la abrazó, llorando también y diciendo, es mejor así, es mejor así. La vida de estos infelices ya no era vida. Se arrodillaron ambas en el suelo, condoliéndose por los muertos que habían venido a engañar a la muerte. El hombre ya manejaba la azada, cavaba, retiraba con la pala la tierra suelta y luego volvía a cavar. Debajo la tierra era más dura, más compacta, algo pedregosa. Solo al cabo de media hora de trabajo continuo la cavidad alcanzó profundidad suficiente. No había ataúd ni mortaja. Los cuerpos descansarían sobre la pura tierra, solo con las ropas que traían puestas. Uniendo las fuerzas, el hombre y las dos mujeres, él dentro de la sepultura y ellas fuera, una a cada lado, bajaron lentamente el cuerpo del viejo, ella sosteniéndolo por los brazos abiertos en cruz y él amparándolo hasta que tocó el fondo. Las mujeres no paraban de llorar. El hombre tenía los ojos secos, pero todo él temblaba, como atacado por una fiebre violenta. Todavía faltaba lo peor. Entre lágrimas y sollozos, el niño fue descendido, colocado junto al abuelo, pero allí no estaba bien. Un bultito pequeño, insignificante, una vida sin importancia, dejada de lado como si no perteneciera a la familia. Entonces el hombre se inclinó, tomó al niño del suelo y lo puso sobre el pecho del abuelo. Después le cruzó los brazos sobre el cuerpecito minúsculo. Ahora sí, ya están acomodados y preparados para su descanso. Podemos comenzar a lanzarles la tierra por encima, con cuidado, poco a poco, para que todavía puedan mirarnos algún tiempo más, para que puedan despedirse de nosotros. Oigamos lo que están diciendo. Adiós, hijas mías. Adiós, yerno. Adiós, tío. Adiós, madre. Cuando la sepultura estuvo llena, el hombre aplanó y alisó la tierra para que no se notara si alguien pasase por ahí que había personas enterradas. Colocó una piedra a la cabecera y otra más pequeña a los pies. A continuación, esparció sobre la tumba las hierbas que había cortado antes con la azada. Otras plantas, vivas, en pocos días tomarían el lugar de estas que, marchitas, muertas, resecas, entrarán en el ciclo alimentario de la misma tierra que habían brotado. El hombre midió a pasos largos la distancia entre el árbol y la tumba. Fueron 12. Después se colocó en el hombro la pala y la azada. Vamos, dijo. La luna había desaparecido. El cielo estaba otra vez cubierto. Comenzó a llover cuando acababan de enganchar la mula al carromato.